noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Oficializan la renuncia de la ministra de Finanzas Públicas, María Castro. El presidente de la República da a conocer que temporalmente el cargo estará al frente de Dorval Carías. La fiebre del Mundial ya se vive en Guatemala y el presidente del Congreso, Arístides Crespo, le pide a los diputados que sea prioridad trabajar y no ver los partidos. Juez no autoriza el cambio de delito a Marlon Fuente Rímola Pirulo, quien solicitó modificación de homicidio por encubrimiento propio. El sindicado continuará en prisión preventiva. Todo listo, a pesar de las manifestaciones por inconformes. Ya se da el silbatazo inicial en la Copa del Mundo de Brasil 2014. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comenzamos con las noticias. Es oficial. María Concepción Castro deja la cartera de Finanzas Públicas. Su puesto lo ocupará de manera temporal Dorval Carías. El presidente de la República, Otto Pérez Molina, confirmó la salida de María Castro como ministra de Finanzas Públicas y en su lugar asumirá Dorval Carías. El relevo en el ministerio será este lunes para que Castro pueda ocupar un puesto en el Banco Interamericano de Desarrollo BID o la Comisión Económica para Centroamérica y el Caribe CEPAL. Quiero hacer un agradecimiento público a María Castro por el tiempo que nos ha acompañado en este gobierno, 2 años prácticamente o casi 2 años como viceministra de Finanzas y un poco más de 8 meses como titular en el Ministerio de Finanzas, en el cual se ha puesto de manifiesto, como lo vuelvo a decir, su entrega, su compromiso y su espíritu de servicio a los guatemaltecos dentro de un puesto que, por demás está decirlo, ha mostrado muchísimas dificultades. Así que yo le agradezco a ella públicamente este esfuerzo que ha hecho durante estos 2 años y medio y, por supuesto, lo menos que podemos hacer es desearle que ese éxito que ha tenido durante la gestión pública lo tenga también los organismos internacionales, porque yo sé que va a poner en alto también el nombre de Guatemala en la posición que vaya a ocupar. Quiero mencionarles también que esto se hace con fecha del día lunes. Y mientras se hace una decisión definitiva, el viceministro Dorval Carías queda a cargo prácticamente del Ministerio de Finanzas. Con Dorval Carías es el tercer ministro de Finanzas Públicas durante el gobierno del presidente Pérez Molina, luego de la salida del exministro Pavel Centeno, y ahora se suma la salida de María Castro. Castro deja el ministerio para asumir un puesto en un ente internacional, puesto que recibió ofertas de trabajo de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y también del Banco Interamericano de Desarrollo. La funcionaria no quiso dar a conocer en qué entidad prestará sus servicios, indicando que es un tema personal que ella lo dará a conocer cuando ya esté en la nueva institución. Una excelente relación con el actual superintendente, de muchísimo respeto, de muchísima altura profesional. Claro, tenemos diferencias respecto a la consecución de la meta, como cualquier ministro y superintendente puedan tener, porque el ministro siempre va a querer que el ente recaudador pues haga un mayor esfuerzo, y el superintendente siempre va a tener argumentos para poder decir las razones por las cuales no llega a la meta. Pero no me voy por ninguna diferencia con él ni con ningún miembro del gabinete. Es más, los miembros del gabinete, yo he guardado una relación de muchísimo respeto y profesionalidad con todos los miembros del gabinete. He tratado de escucharlos a todos y de atender las necesidades más urgentes de cada uno de ellos.
El diputado Amílcar Pop denunció a un ciudadano francés a quien acusa de cometer múltiples violaciones de mujeres y niños en Alta Verapaz durante los últimos 20 años. El diputado Amílcar Pop denunció en una reunión con autoridades de PDH, PGN y CODISRA que hace más de 20 años un francés de nombre Daniel André Dreux viola a mujeres y niños en el departamento de Alta Verapaz. Según el legislador, este personaje tiene seguridad del Ejército y de la Policía Nacional Civil. Las entidades gubernamentales no han hecho algo por detener esta práctica, ya que este caso cuenta con expediente abierto desde 2008. Se presentaron denuncias de abusos deshonestos contra menores de edad. Hay un sindicato de ciudadanos franceses de Alta Verapaz que fue denunciado que durante 20 años estuvo abusando sexualmente de niños varones, generando incluso turismo sexual en un hotel de su propiedad en tierras comunales indígenas Herchís, y producto de ello creó un escenario y un contexto en donde compró a una familia, prácticamente al padre de una familia, y en medio de circunstancias que no están claras, el padre cedió a su hija en matrimonio al testaferro de este francés, un señor de apellido Sierra, y a otra su hija la convirtió casi en un ejercicio de prostitución, de incesto permanente. Y hay acciones en su contra. Lamentablemente él mismo ha generado un marco de impunidad, tiene protección del Ejército, tiene protección de la Policía Nacional Civil. El diputado indicó que les dio plazo de una semana para que la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación y CODISRA presenten las denuncias correspondientes. Asimismo, este individuo también presenta otras acusaciones como saqueo de piezas arqueológicas. Luego de que el diputado Amílcar Pop diera a conocer que una persona de nacionalidad francesa violaba a niños en Alta Verapaz, la Procuraduría General de la Nación indicó que se tienen cientos de denuncias por violaciones sexuales y trata de personas en contra de menores. En la región de Chistec hemos presentado más de 115 denuncias aproximadamente por delitos cometidos en contra de la integridad de niños, niñas y adolescentes. Se le ha dado el seguimiento correspondiente desde el área de niñez, pero hemos tenido problemas o obstáculos en lo que es la persecución penal. ¿Esto por qué se ha dado? Esto corresponde al Ministerio Público. Nosotros vamos a hacer las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público a efecto de que también se determine si hay algún delito. Son maltrato contra personas menores de edad, trata de personas, agresión sexual y violación. Pausa, regresamos con nuevas noticias a las 8:45. Estamos presentando a las 8:45. Sigamos con las noticias. He de contarle que la juez Marta Sierra de Stalin no permitió la modificación de delito de homicidio a Marlon Puente Pirulo. El juzgado octavo de instancia penal no autorizó modificarle el delito del cual se acusa a Marlon Puente, alias Pirulo, quien fue ligado a proceso con otros dos aficionados del club municipal por el delito de homicidio. La defensa del acusado pidió modificar el delito de homicidio por el delito de encubrimiento propio, así como beneficiarlo con una fianza, situación que fue denegada por la jueza Marta Sierra Stalin. La jueza aseguró que los medios de prueba presentados por el Ministerio Público enmarcan el delito por el que Puente y los otros dos acusados guardan prisión en la cárcel militar de Matamoros, ubicada en la zona 1. En la misma situación quedan dos aficionados del equipo municipal, Walter Renato Carrera de 19 años, alias El Flaco, y Jans Francisco Robles de 25, alias El Shrek, que fueron capturados junto con Puente, comentarista deportivo y dirigente de la porra del club municipal, vinculados con la muerte del aficionado de comunicaciones Kevin Díaz, ocurrida durante el Clásico de Fútbol Nacional el 27 de abril último. El presidente del Congreso de la República, Aristides Crespo, le pide a sus compañeros diputados que no por estar viendo los partidos del Mundial se ausenten de sus labores.
Brasil 2014 es la fiesta que está en los ojos del mundo y Guatemala no es la excepción, y menos para el Congreso de la República, ya que el presidente del Parlamento, Aristides Crespo, le hizo el llamado a los diputados a que el Mundial no tiene que ser distracción para el trabajo, ya que según el presidente, a los diputados se les paga para que trabajen. Sin embargo, mi llamado es que los diputados debemos continuar con nuestras labores cotidianas. Para todo hay tiempo. Si hay fútbol, pues habrá fútbol en su momento. Ahora lo pueden ver hasta en sus teléfonos, creo yo, los partidos de fútbol. No es necesario irme a sentar a un restaurante y a tener todo el tiempo necesario para ver un partido de fútbol. Entonces, la invitación es un llamado a la conciencia, porque aquí es cuestión personal. Yo creo que aquí los que queremos y nos gusta trabajar vamos a estar, los que no, nunca vamos a hacerlo. De tal manera que, de todas formas, en el Mundial o sin el Mundial, a mí me están pagando un salario y tengo que hacer las labores que por ese salario me están pagando. El presidente del organismo legislativo aseguró que los únicos responsables del trabajo parlamentario son los diputados y que cada uno tiene que hacer su labor. Este segmento es presentado por Jaguar Energy. Seguimos trabajando para encender Guatemala. He de contarle que el presidente estadounidense Barack Obama ha señalado que está estudiando todas las opciones para ayudar al gobierno de Irak a hacer frente a los avances del Estado Islámico iraquí y también de Siria, que el martes tomó Mosul, segunda ciudad del país, y ha prometido avanzar hasta Bagdad. En ese sentido ha dicho que habrá acciones inmediatas a corto plazo que tendrán que llevarse a cabo por la vía militar en Irak. Coincidiendo con el inicio del Campeonato Mundial de Brasil, un grupo de palestinos ha intentado jugar un partido de fútbol frente a la cárcel de Ofer en Cisjordania. Su objetivo era llamar la atención del mundo sobre la difícil situación que atraviesan cientos de presos que están en huelga de hambre desde finales de abril para exigir que Israel ponga fin a la práctica llamada detención administrativa. Este segmento fue presentado por Jaguar Energy. Seguimos trabajando para encender Guatemala. Estamos de regreso acá a las 8:45 y vamos a conversar acerca de qué vamos a conversar hoy. Hace 1430 días fue la final en Sudáfrica, hoy fue el primer juego en Brasil. Vamos a hablar un poco del Mundial, pero vamos a hablar desde otra perspectiva un poco diferente. Hoy es día jueves, como siempre me acompaña Claudia Méndez Arriaza. Claudia, ¿cómo está? Quique, buenas noches. ¿Mojada? No. Me cubrí de la lluvia, estaba en el edificio. Fuera del edificio, se mojó. Bueno, pero la pregunta es, ¿ganó su equipo hoy o perdió? Hoy ganó, falló por un gol uno de los pronosticadores, falló por un par el otro, pero vamos a hablar un poquito de eso, de pronósticos y de economistas, porque eso es lo que tenemos aquí hoy. Hoy nos acompañan Jonathan Mencos de ICEFI y Carlos Mendoza de CABI, ambos son analistas económicos y demás, pero hoy vamos a hablar de fútbol, pero porque han habido Goldman Sachs, Bloomberg, CABI aquí en Guatemala han hecho proyecciones estadísticas y pues voy a decir econométricas, pero realmente no son tan econométricas, acerca de quién puede ganar cada partido y cómo va a ir avanzando. Y para eso vamos a hablar con Carlos Mendoza y con Jonathan, pero hay una gráfica que nos trae Carlos Mendoza que la vamos a poner ahora en pantalla para que nos la explique Carlos un poco. Esta es la proyección que hace CABI con respecto al Mundial, Carlos. Sí, básicamente lo que nosotros hicimos fue tomar el ranking de la FIFA, el previo al Mundial, y a partir de eso le dimos una calificación a cada uno de los equipos mundialistas y luego tomamos en cuenta la historia de los mundiales anteriores, dándoles un punteo si fueron campeones o subcampeones. Y a partir de eso se ponderan los distintos resultados y cada vez que se enfrenta uno de los equipos gana el que está más alto en ese ranking. Entonces llegamos a unas semifinales donde se enfrentaría Brasil con Alemania y luego España con Argentina. Si lo llevamos a sus últimas consecuencias, dado ese
peso que tiene el ranking de la FIFA, la final podría ser más probablemente España-Alemania. Pero eso tiraría a la basura toda la historia de que ningún europeo ha ganado en América. Y la final que me gustaría ver a mí sería Argentina-Brasil. Y luego vemos los demás pronósticos, el Soccer Power Index, que es realizado por uno de los más famosos expertos en estadística política y deportiva, que es Nate Silver de Estados Unidos, en su índice que califica la calidad de la defensa y la calidad de la ofensiva de cada equipo, y tiene ranking para cada uno de los jugadores. Es una cosa muy sofisticada, llega básicamente a la misma conclusión de los 4 equipos más poderosos. Y luego tenemos la gráfica realizada por Goldman Sachs, donde también tiene un sistema más sofisticado, y básicamente tenemos los mismos semifinalistas. Ya lo ve usted, quien nos escucha desde casa, si quiere participar en un concurso y en las apuestas, estos 4 equipos tienen altas probabilidades. Pero vivamos un poco el ambiente que se vivió en Brasil esta mañana. Se hablaba tanto de fútbol, pero también se escuchaban otras voces, y aquí está Jonathan para hacer sentir esas voces. Se ha dicho que el Mundial 2014 en realidad no es una prueba de equipos, es una prueba para Dilma Rousseff. Ella ha salido a asegurar de que la inversión de 11 millardos de dólares puede ser perfectamente explotada y puede tener un retorno alto, incluso que la duplique o triplique, y esta es su gran prueba. ¿Cuáles son los pronósticos en ese campo? Bueno, en primer lugar creo que nos enfrentamos a un mundial en donde hay una discusión desde la sociedad sobre qué tipo de inversiones son las que se necesitan, y Brasil está teniendo, bueno, es una de las 7 economías más grandes del mundo, quizá el próximo año llegue a ser la 6ª, pero 37 millones de brasileños continúan viviendo en condiciones de pobreza. Así es que la discusión también ha versado si esas inversiones que se están haciendo hoy o que se han hecho a lo largo de estos meses para poder llegar a este mundial eran las inversiones correctas frente a los desafíos sociales. Y es que, como nosotros decimos y estamos participando como ICEFI en una campaña mundial de Inspiration sobre el tema, es que el fútbol sí es perfecto, pero no así como se está haciendo, porque los gastos, las inversiones tienen que ver con el Estado, pero las utilidades, los réditos, la parte bonita está trasladándose a manos privadas, en particular a las manos de la FIFA. Excepciones fiscales es la principal oposición. Uno de los puntos principales es que durante este periodo se están dando exenciones fiscales en Brasil que superarán aproximadamente los 200 millones de euros. Pero además las inversiones que ha hecho el Estado brasileño en estadios que no necesariamente son los estadios que tengamos que privilegiar por encima de educación, salud, bienestar social en general, pues realmente son 10.000 millones, casi 11.000 millones de dólares, que representan 4 puntos del PIB. Si lo pasáramos al contexto guatemalteco, sería como que de un año a otro el Estado diga: voy a invertir 4 veces lo que invierto todos los años en salud para construir estadios y que se vea muy bonito. Bueno, eso en Shell hubiera implicado como 20 años de presupuesto anual si hubiéramos hecho los Juegos Centroamericanos sin Caribe, pero dejemos los Juegos Centroamericanos a un lado. El tema pasa por eso también. 5.000 millones de dólares más o menos de ingresos este año para la FIFA por la venta de los derechos comerciales, la venta de los derechos de televisión, la venta de imágenes y marcas alrededor del Mundial y la venta de las entradas. Y sin embargo, por el otro lado, Brasil invierte, por ejemplo, en el estadio de Manaus, 270 millones de dólares en un lugar que no tiene equipo profesional, donde tuvieron que llevar en barcos los materiales para poder construir el estadio, y que después del Mundial va a quedar sin uso. 4 juegos va a durar. Ese es el tipo de cosa que resiente parte de esa población que hablábamos. Sí, totalmente. Imagínense ustedes que los estados que tuvieron o que son sedes del Mundial tienen en promedio un aumento de su deuda pública del 30%. Eso quiere decir que los gastos futuros que pudieran hacerse van a tener que destinarse en una buena parte a pagar esto. Si a eso agregamos que, bueno, Brasil es una sociedad muy empoderada, y eso también está dando la oportunidad de una discusión que seguro también debió darse en Sudáfrica, pero frente a una sociedad un poco menos deliberante, pues sucede lo que sucedió al final. El otro tema en el debate es
Bueno, si hay otras prioridades y si Brasil se está enfrentando también a un proceso en el que el crecimiento económico y la propia búsqueda de mejora de bienestar está exigiendo dos cosas en las que el Estado debería de invertir: transformación productiva y construcción de la equidad, y eso no se logra construyendo estadios. ¿Cómo se escucha de cara a una celebración que es mundial la demanda de estos brasileños? A mí me llama la atención dos aspectos que menciona Jonathan. Especialmente habla de 37 millones de brasileños viviendo en pobreza. Sin embargo, cuando nosotros escuchamos atentamente esas demandas, parecen más las de una clase media. Reclaman educación y transporte colectivo. Mejoras a estos sistemas, Carlos. Sí, definitivamente estos temas son prioritarios respecto a los pronósticos que cada uno de nosotros podemos hacer. Y definitivamente Brasil es una de las sociedades más desiguales en América Latina, similares niveles a los que Guatemala ha experimentado. Y sabemos por los estudios de las variables estructurales de la violencia que la desigualdad es una de esas variables que mejor explica el comportamiento violento. Entonces no es de extrañar que en situaciones donde estas desigualdades se hacen más evidentes por medio de este tipo de inversiones privilegiadas y sesgadas hacia un determinado tipo de actividad, pues se generen exabruptos, en este caso de violencia colectiva en forma de disturbios o de riots, como le dicen. Hoy justamente dentro de alguna de estas acciones en Sao Paulo, donde fue el juego inaugural en el estadio del Corinthians, afuera hubo manifestaciones. De hecho, un reportero gráfico que ha estado en Guatemala antes, que ganó el premio Pulitzer, Rodrigo Abt, fue herido, que salió herido en estas manifestaciones. Son manifestaciones más pequeñas que las que habían ya hace algunos meses, son manifestaciones más focalizadas y se lograron llegar a acuerdos con los servidores públicos en el metro, en otros sistemas de transporte, y eso se logró evitar. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de concesiones para pagar mejores salarios a los prestadores de servicio en el metro, Jonathan, que no necesariamente va a ayudar a reducir la carga fiscal para este Estado. Así es. Bueno, solo el dato de cuántos policías habrán en Río nos revela que, bueno, ¿por qué invertir en policías cuando tienen grandes necesidades de invertir más en maestros, en textos escolares? Una realidad muy similar a la centroamericana, pero multiplicada bastante por 5 o 6 veces más. 20.000 policías van a estar custodiando Río de Janeiro. Son 20.000 salarios que no se destinaron a educación, a salud, a protección social. Son recursos que además, una parte de los recursos que el Estado está poniendo, los está poniendo a través de su Banco de Desarrollo, lo que quiere decir que se sacrificaron probables inversiones que pudieron ser muchísimo más atractivas y que pudieron generar mayor crecimiento y sostenibilidad en el tiempo, para quedar bien en un show que seguramente hay una presión internacional. Es algo así como, bueno, si son la economía que está creciendo tanto, si están entre los 10 primeros, invítense a algo. Invítense a algo. Y claro, se juega con una cultura, porque la identidad, la marca país brasileña está ligada al fútbol, pero eso no tiene que ver, o no debería de ser la única decisión al momento de enfrentarse a estas inversiones. Aquí estamos seguros que por lo menos uno de nuestros invitados deja manifiesto que participaría en ese tipo de protestas o que se opone a ese tipo de inversiones. Bueno, perdón, yo invitaría a que no solo sobre esos temas, ¿verdad? En Guatemala tenemos hoy por hoy discusiones sobre privilegios fiscales en el Congreso de la República, en el gabinete económico de este país, que deberían de ser un llamado para la población a discutir la objetividad de los privilegios. No puede ser que para hacer todo lo que quieran hacer se requiera que el Estado les privilegie con el no pago de impuestos, cuando el ciudadano común y corriente nadie le está preguntando si los quiere pagar. Y la pregunta que yo quería plantear es si nuestro otro invitado, de cara a estos argumentos, tiene otros para defender la celebración de un campeonato mundial con toda esta pompa. Carlos. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que no solo es el factor económico el que puede generar este tipo de conflictividad social, sino que el fútbol es, como mencionaba hoy temprano Quique por la mañana en su programa, el tema de que genera identidades
fuertes, identidades tribales, el nosotros versus el otro, que eventualmente puede generar violencia si esto no se maneja de manera adecuada, ¿verdad? Tenemos la violencia en los estadios, aquí en Guatemala lo hemos vivido recientemente. Pero el tema con lo que acabas de decir, porque en Brasil desde hace casi una década era prohibida la venta de licor y de cerveza en los estadios. Sin embargo, uno de los patrocinadores principales de FIFA es una marca de cerveza y obligó, y digo literalmente, obligó a que el Senado y el Congreso de Brasil cambiaran la legislación y permitieran que solo durante el Mundial se pudiera vender cerveza dentro de los estadios, libre de impuestos, por supuesto, como decía Jonathan. Entonces, se te empieza a generar de que los 5.000 millones de dólares de ventas, quitando los gastos y demás, termina siendo un negocio súper rentable para la FIFA, que es una asociación no lucrativa, que ganó 72 millones de dólares el año pasado, que este año va a ganar 500 millones de dólares, y la factura la paga ese ciudadano brasileño. Ese es un poco el dilema que se genera. Ahora, hay millones de ciudadanos en el mundo que están felices con el Mundial, que están disfrutando del Mundial de todos modos. Sí. Si no fuera por eso, Jonathan, no sería el negocio que es. Totalmente. Y la verdad es que no es una oposición al fútbol. De hecho, el logo es sí al fútbol, pero no a la forma en la que se está haciendo el fútbol. Y quizá el llamado es un llamado ciudadano en todo el mundo a la transparencia, y a que quien está organizándolo y quien va a tener las ganancias también tenga un poquito de los costos. ¿Cuál es el pronóstico aquí? A medida que suban de tono los juegos, a medida que nos acerquemos a esos octavos, cuartos de final, cuando lleguemos al punto en que estos cuatro equipos que Carlos Mendoza nos señala estén frente a frente, ¿se habrá olvidado esa protesta social? ¿El fútbol será la anestesia suficiente para dejar por algún momento en silencio esa protesta social? En el caso brasileño posiblemente no, porque lo que estos movimientos sociales están aprovechando es precisamente que los focos de la atención internacional están enfocados directamente hacia ellos. Entonces es una ventana de oportunidad para movilizarse en favor de sus causas. O sea, tienen todos los factores necesarios para que esto no se oiga solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pero fíjate, Carlos, que originalmente eran manifestaciones mucho más amplias, de una clase media mucho más amplia. Ahora han sido manifestaciones de sindicatos de transporte de Sao Paulo y de Río. Y de hecho los han logrado aplacar dándoles lo que querían, pagándoles. El resto de la masa que había estado manifestando dejó de hacerlo. No hubo manifestaciones en Manau, no hubo en Belo Horizonte, no hubo en Curitiba, no hubo en Salvador de Bahía, solo hubo en estos dos lugares y circunscrito a los líderes sindicales de estos lugares, Jonathan, que también te dice otra cosa diferente. Sí, bueno, lo otro que uno lee en las noticias, porque además eso sí que está en la agenda también, no solo los goles que haya metido hoy Brasil o Croacia, sino también lo que ha ido sucediendo. Ha habido un cambio también en la forma de tratar a los manifestantes, y la policía brasileña tiene una cultura muy militarizada, y ante las primeras protestas la reacción fue brutal. De hecho, una estadística que hizo Amnistía Internacional decía que 8 de cada 10 brasileños sentían que una manifestación iban a terminar siendo torturados. Ha habido un cambio también en la cultura de cómo la policía enfrenta esas manifestaciones, y creo que eso también ha permitido que la manifestación no termine en los focos de violencia que observamos el año anterior. Falta por verse el desarrollo, y hoy estamos empezando nada más el Mundial, pero lo esperable sería que sí continúen algunas manifestaciones y que nuevamente sea la reiteración de que el ciudadano quiere saber qué está pasando con los recursos que son de todos. Porque al final los impuestos que unos no pagaron será el sacrificio en el gasto de otros. Vienen a la memoria recuerdos de los 60, cuando México vivió aquellas manifestaciones y protestas que terminaron en una violencia de 68 muertos en la plaza de Tlatelolco, pero poco faltó para que el mundo olvidara a estas víctimas con la celebración de los Juegos Olímpicos. O el caso de Argentina 78, cuando la dictadura militar utiliza el campeonato del mundo para de alguna forma
forma ganar réditos internacionales y mantener a la población. Que eso hoy te regresa un poco a las estadísticas que hablábamos al inicio. Goldman Sachs le da un 48.5 de probabilidad de ganar el Mundial a Brasil, 14.5 a Argentina. Entonces, de alguna forma, eso es como el salvavidas para Dilma Rousseff, que no quiso ir al evento de inauguración, tampoco lo hizo Sepp Blatter, no quisieron tomar la palabra, por lo menos, y parte de esto te dice, tenían temor de lo que iba a pasar en el estadio, pero al mismo tiempo, ¿será que es suficiente que un Brasil logre ganar la Copa del Mundo para aplacar esto y bajar de verdad la presión que está sintiendo Dilma Rousseff a las puertas de una nueva elección? Octubre. ¿Sí? En octubre. Ya está a las puertas de una nueva elección, con Juegos Olímpicos después en Río de Janeiro, que viene luego, y que el alcalde de Río de Janeiro ha sido uno de los candidatos posiblemente opositores de Dilma Rousseff, que tampoco le está yendo muy bien al alcalde de Río de Janeiro. Entonces, ¿cómo esto les puede ayudar o los está terminando de perjudicar más que de ayudarlos? Sí, definitivamente el fútbol es algo muy popular y afecta los sentimientos de identidad. Y si ellos ganan, pues generará un espíritu de entusiasmo, de optimismo, etcétera, sobre el cual los políticos pueden subirse a la ola y aprovecharlo a su favor. Claro que si Neymar queda de goleador, él podría ganar las elecciones. Pero a propósito que lo menciona, Neymar da Silva Santos fue una de las personas más vitoreadas en el estadio hoy, pero también lo fue Dilma Rousseff, no en el mismo término que lo fue él. Ella se encontraba en el estadio. Sí, pero no habló. Y pidió además que la cámara no la enfocara porque se consideraba una figura que es demasiado sensible en estos momentos. Pero cuando la vieron, le cantaron una canción que es bastante grosera, pero le pedían que se fuera. Así que los pronósticos de su reelección son tan reservados como los de los 4 países que nos trae Carlos. Yo lo que quería comentar finalmente es que también debemos de fijarnos en Guatemala, ¿verdad? Y también quienes en Guatemala logran aprovecharse de este tipo de fiestas deportivas, porque en Guatemala definitivamente también se han dado privilegios sin cobrar nada. Sobre todo estoy hablando de las frecuencias del espectro radioeléctrico, ¿verdad? Que el Estado prácticamente regaló más años de concesión, y hay muchas personas que están lucrando de eso a partir de este tipo de actividades, y el Estado se queda sin esos recursos. Eso es parte del proceso que nos lleva justamente a los extremos, lo que mencioné un poco en broma al principio de los Juegos Centroamericanos y el Caribe en Quetzaltenango, que ya fueron otorgados, ya no van a ser definitivamente en Quetzaltenango, son en Barranquilla, porque ya Barranquilla ganó finalmente 2018, pero es el tipo de problema que hubiéramos tenido en Quetzaltenango, inversiones de 2.000 millones de quetzales en infraestructura deportiva, cuando la prioridad debería ser 2.000, 2.500 millones de quetzales en infraestructura urbana. Era una bofetada a una ciudadanía que requiere algo diferente a escenarios deportivos. Sí, así es. Bueno, para todos sería hermoso tener un mundial en Centroamérica organizado por todos los países, pero en realidad hay otras prioridades, ¿verdad? Un país con una desnutrición infantil de 50%, ¿en qué tendría que invertir? ¿En un primer nivel de atención en salud que solo cubre a la población de 1960? ¿O en estadios bonitos para vernos bien en la televisión? Es una cuestión de sentido común y de plan de nación, ¿verdad? Y la respuesta es muy clara acá, pero nosotros hemos llegado al final de este segmento y... Hoy incluso hubo tomas en estadios, en el mismo estadio de la inauguración, no hubo tomas exteriores, porque el estadio no estaba terminado todavía. Se jugó un juego diagonal, pero no había terminado el estadio. Gracias a Carlos y a Jonathan por habernos acompañado. Gracias. Estamos ir al corte, estamos acá a las 8:45, volvemos en un momento. Estamos presentando a las 8:45. Estamos de vuelta acá en el set de a las 8:45 y nos acompaña ahora para este segmento el exdiputado Mariano Rayo. No vamos a decir, no voy a ser yo quien diga cuál es el partido favorito del exdiputado. ¿Quiere confesarlo o lo guardamos como un secreto? Creo que no es ningún secreto. No es ningún secreto, es Alemania. Que es Alemania. Pero esta vez él no ha llegado para hablar de Alemania ni del partido de fútbol. Vamos a hablar de esas propuestas que ha anunciado el CACIF este día en diferentes medios acerca de su propuesta para modificar la ley de compras y contrataciones. Hablan ellos especialmente de generar competencia y transparencia. ¿Qué es lo que está diciendo el CACIF con estas dos modificaciones que requiere?
Bueno, yo considero que CACIF se suma a una serie de entidades e instituciones que claman y reclaman que el sistema de compras del Estado sea absolutamente renovado. Si pasamos revista de lo que tengo en memoria, desde su publicación en el año 92, no menos de 15 reformas se han realizado a la ley de contrataciones. Probablemente la más grande, la más profunda fue en el 2006, mediante el decreto 11-2006, y de ahí todas han sido para atender temas puntuales que en algún momento aprietan el zapato a alguna institución o algún gobierno. Al final lo que tenemos es una ley con contradicciones, con vacíos, totalmente superada, una visión del año 92 donde la tecnología era nula para el tema del Estado, y evidentemente eso ha llevado a que tengamos abusos, tengamos mala calidad, tengamos sobreprecios, no tenemos buena supervisión, institucionalidad débil y todo aquello que los diagnósticos reiteradamente nos lo demuestran. Entonces, CACIF hace una propuesta, entiendo que la va a hacer, y se suma, como lo digo, a otras instituciones que han trabajado el tema, pero que nadie ha abanderado adentro del Congreso, que es realmente donde se resuelve el asunto. Hay una dinámica ahí, Mariano, cuando la ley de contrataciones del Estado se genera, lo decías bien con el tema de la tecnología. Incluso cuando se genera Guatecompras, se hace por medio de reglamento, porque no está en la ley establecido ese tipo de herramientas electrónicas, y eso tiene una serie de amparos y de recursos en contra de ello. No se ni siquiera ha logrado terminar de subsanar esas deficiencias con respecto a la tecnología. La transparencia hoy requiere que todo esto sea público en medios electrónicos. La ley casi no lo permitiría. No. La ley en sí no lo permite. Hoy en este momento no lo permitiría. Hemos hablado durante años de gobierno abierto, ya estamos hablando de Congreso abierto y de todo esto. Y la verdad, por mucho que se pueda estar a favor y se promueva, la ley hoy por hoy es un obstáculo absoluto para que efectivamente todas esas buenas intenciones, todos enunciados de transparencia, competencia, no se puedan realizar. Y les soy sincero, si bien es cierto las propuestas que pudieran escucharse serían positivas, no dudo de que hay muy buenas propuestas, sería una reforma más que seguiría agujereando la ley de contrataciones. Yo en lo particular, y aunque esto signifique un poco más de tiempo, un poco más de esfuerzo, yo sí me iba a una codificación a todo el sistema de compras del Estado. Es totalmente decir, a nuevo. Un borrón y cuenta nueva. Absolutamente ¿Tan mal nuevo. estamos, Mariano Rayo? Estamos muy mal en ese tema. Por ejemplo, ¿por qué se da el tema de las excepciones? Es un caso muy concreto. Muchos le dicen porque eso agiliza, eso... La razón fundamental por lo que hoy se utiliza tanto la excepción es que en el año 2006, y aquí lo tengo que reconocer públicamente ante cámaras, es que en el 2006 se hizo una modificación al tema de plazos, obligado por CAFTA. Porque CAFTA tiene un capítulo de compras del Estado. Y en aquel entonces se pensaba que en las compras del Estado podrían participar oferentes norteamericanos. Y ellos no podían cumplir porque no se enteraban en los plazos originales anteriores. Cortos, muy rápidos, que había que responder. Entonces se hizo una modificación muy concreta a los plazos a 40 días. Y como la lectura son 40 días hábiles, entonces se extiende en el tiempo. Y el Estado no puede funcionar así. Entonces hay que reconocer que ese, por ejemplo, es un error concreto y que ha derivado hoy por hoy, como les decía, en un tema de utilizar la excepción. No es el único argumento, pero es un argumento fundamental del por qué se utiliza tanto la excepción. Parte de la lógica también que hubo por mucho tiempo y que está vigente en la norma es el tema de la franja de precios. O sea, es un mecanismo donde te permite calificar primero lo técnico, pero luego no necesariamente permite adjudicarle al más bajo, sino que permite adjudicarle para efectos prácticos al que más cerca le pega al precio original que el Estado había planteado podía costar esto. Se vuelve una competencia algo ilógica de tratar de... Claro. Y lamentablemente, y lo tengo que decir, ustedes los medios de comunicación a veces también tienen culpa en este tema de no entender esos mecanismos. Porque, por ejemplo, muchas veces las adjudicaciones se hacen no necesariamente al más barato, porque hay otros criterios como los técnicos o el tema de franjas que correctamente Quique habla. Pero aquí, ¿qué es lo que destacan? Se le adjudicó al más caro, sin revisar toda la otra parte. Entonces, hay mucho desconocimiento de los medios de comunicación en el manejo de la información. Pero si tuviéramos sistemas mucho más abiertos, mucho más transparentes, donde permanentemente todos pudiéramos ir viendo cómo se desarrolla un proceso, no solo habría educación,
habría entendimiento. No estoy pidiendo que se excuse ninguna de las malas cosas que se hacen y esa campante corrupción que hoy tenemos, no se trata de eso. No, le entiendo. Pero tendríamos mejor forma de evaluar cuando hay adjudicaciones. Y recordar de que las compras son muy diferentes hoy a las que eran hace 30, 40 años que tiene ya nuestra ley vigente. Para colocar en contexto, cuando se refieren... serían 92, 2002, serían 22 años. Hagamos bien las matemáticas. Y para colocar un poco en contexto, se refieren a esa franja en donde muchas veces comparto la crítica que hace el exdiputado. Muchas veces se cree que lo más barato debió ser lo mejor, cuando uno revisa perfectamente los contratos y hay compras en las que se va a privilegiar la calidad de lo que se requiere. Pero a mí me llama muchísimo la atención que usted opine que lo que se necesita es hacer un borrón y cuenta nueva y legislar nuevamente sobre todo sobre los negocios del Estado. ¿Cuáles son las condiciones más urgentes o más importantes a corregir y a estipular si existiera esa refundación del sistema de negocios estatal? Si es algo urgente, Claudia, le voy a ser sincero, vayámonos por las reformas. O sea, si quiere algo urgente, hagamos las reformas, revisemos el tema de institucionalidad y su fortalecimiento, el tema de los precalificados, por ejemplo, es un tema fundamental. Otro tema que podría sugerir es el tema de supervisión y evaluaciones posteriores, otro tema que tiene muchísimas falencias. Aquí estamos poniendo, y lo quiero decir con todo respeto y perdón las palabras, ponemos a los chuchos a cuidar las salchichas, los mismos que construyen se supervisan. Eso no puede ser, no puede seguir. Entonces son ideas... Más ahí en eso, Mariano, porque no solo se supervisan, sino que diseñan. Así es. O sea, conceptualmente, originalmente, por ejemplo, en tema de infraestructura, el diseño lo hacía el Estado con un grupo de diseñadores, saca ese diseño a licitación y eso implica que todos tienen que competir por el mismo diseño. Hoy hay algunos proyectos de infraestructura que se deja abierto el diseño al quien vaya a ser el oferente, con lo cual puedes estar comparando productos completamente distintos sin que tienen requisitos técnicos en carreteras. Efectivamente. No, aquí en el tema de obra pública tenemos mucha colusión. La figura de la colusión que primero poco se entiende y segundo menos se investiga. La colusión donde efectivamente se traslapan intereses y una misma figura resulta siendo el que diseña, el que construye, el que supervisa y el que liquida la obra. Claro, para muestra un voto en Revista Contrapoder publica justamente esta semana el caso del director de la portuaria de Santo Tomás de Castilla, en lo cual él es director, pero hace contratar a empresas que están vinculadas a él para 2 servicios. Ahí hay un caso, eso evidencia, como le decía, si es algo urgente que querramos pasar, vayámonos por reformas. Si le da tal vez un listado muy corto así de las alforjas, habría muchos temas, pero no nos va a resolver el tema al final. ¿Y si es importante? Evidentemente, todo es importante. No. Hablamos del urgente, vayámonos a la reforma, pero si se quiere refundar... Si se requiere, sí necesitamos sistemas totalmente nuevos, instituciones nuevas, recurso humano mucho más calificado, entrarnos a aplicar lo que es gobierno abierto, lo que es rendición de cuentas, introducir el tema de las consultas no vinculantes. O sea, nos metemos a todo ese que está disperso en esto. ¿Por qué costó tanto sacar la ley de alianza público-privadas? ¿Y por qué ha costado tanto que avancen los proyectos? Porque se diseñó un sistema totalmente nuevo y a pesar de los obstáculos va avanzando transparentemente. Bueno, hablando de transparencia, cumplió su función y el rol de hacer ese tipo de cosas más transparentes la ley de acceso a la información pública, o se quedó corta, porque en principio esa ley buscaba llenar un vacío que había justamente en ese tipo de temas. No lo resolvió. No, recordemos que cuando se privilegió más el acceso a información de carácter político, financiero, pero no para la rendición de cuentas por parte del Estado en cuanto a la ejecución y a las compras. Hemos avanzado, no seamos tampoco implacables, pesimistas de que no. Hemos avanzado muchísimo, tenemos nuevos instrumentos. Por ejemplo, no sabemos si la gente no sabe leer la información que del SICOIN se puede sacar. Son bases de datos inmensas que se pueden utilizar. Ya traslademos a la dimensión Big Data y cómo Big Data se empieza a entrelazar y generar inteligencia. Pero, Claudia, usted me preguntó algo que no le he podido responder. Para mí lo importante realmente sería refundar totalmente el sistema de compras.
Y eso se puede hacer paralelo. Ok, cubramos ahorita la emergencia donde más aprieta, pero sí con un compromiso, alianza, llámenlo como quieran, pero que se prepare todo un sistema porque el país ya no aguanta continuar, incluyendo gobiernos municipales, incluyendo entidades paraestatales, no financieras del Estado, porque todo aquel, así como la ley de la Contraloría le exige que a todo aquel que recibe, aunque sea un centavo de tiendas de ONGs, tiene que rendir cuentas en el tema de contrataciones y compras. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y los dos pilares fundamentales de la distorsión del sistema de la democracia a un sistema pistocrático, o sea, que se basa en dinero, son el financiamiento de campañas y la ley de contrataciones. Porque sobre esas dos estructuras se basa el que financia campañas para obtener contratos a cambio de ese financiamiento. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, Mariano. Yo sé que en el primer segmento hubo pronósticos y cerremos con un último pronóstico. ¿Hay la voluntad para hacer esta refundación del sistema de negocios del Estado? En los próximos 31 días, no. Esperemos que termine el Mundial y cómo y quién gane. No, pero ya en serio, vea, si hay tantos que están hablando del tema, que están presionando, hay un movimiento que hay que apoyarlo y hay que llevarlo a buen puerto. No sé si será en los próximos 60 días o 90. Si hay algo urgente, les reitero, hagámoslo, concreto, específico, pero yo insistiré, hay que hacer totalmente el sistema de compras. Cuando los financistas de campaña dicen que hay que cambiar la ley de contrataciones, hay que evaluar qué es lo que estamos buscando cambiar. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Voy a dejar ahora con Juan José Calado con los deportes y volvemos en un momento a la TIA PM con Carlos Sandoval y Philip Chicola. Buenas noches, Dios los bendiga.